Rafael Santandreu considera que cualquiera puede ayudarse a sí mismo y salir de un bache solo. Pero si ves que te estancas y llevas ya un tiempo sufriendo, no te lo pienses más. Ponte en manos de un buen profesional de la psicología y saldrás más rápido y mejor. La vida te está esperando para disfrutarla a tope, nos dice Santandreu. De la misma forma que acudimos a un abogado cuando tenemos un problema o a un mecánico cuando se estropea el coche, debemos acudir a un experto cuando no funciona la faceta emocional. A Rafael Santandreu le gustaría caminar por la vida de la mano de Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas que durante más de 40 años no podía moverse ni hablar siquiera, y sin embargo fue muy feliz. Nuestro entrevistado se estremece cuando sale a pasear con los árboles de la calle, esos inmensos seres vivos, majestuosos, hermosos, fantásticos. Le encanta ir por las montañas del Pirineo y tras un recodo, después de una colina angosta, descubrir delante un paisaje inconmensurable, saboreando el éxtasis de la naturaleza. Rafael Santandreu tiene un aprendizaje personal que entrega como regalo al mundo. Podemos ser como San Francisco de Asís, que al final de su vida dijo: cada día necesito menos cosas y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Rafael cree que si sigue así, su alma va caminando hacia más unión con el universo, o Dios, o como lo quieras llamar. Esto es, apreciar más la realidad, la naturaleza, amar mejor a la familia y los amigos, disfrutar todavía más cada cosa, tener muchos momentos de éxtasis semanales, llegar a gozar de cada minuto. Bienvenido, Rafael Santandreu. Hola, gracias. Rafael, estamos en un momento de la vida en el que se supone que es una de las épocas más amables que hemos tenido hasta el momento, en el que tenemos cada vez más de todo, pero a la vez es la época en la que tenemos una sociedad más depresiva. Veíamos cifras el otro día que España es el cuarto país de Europa con más casos de depresión. Ah, sí. ¿Y cuáles eran los primeros, te acuerdas? Pues no miré cuáles eran los primeros, porque ya quedarme con el dato de que 2,4 millones de personas las padecen según la OMS me parece una barbaridad. Bueno, esto es debido a lo que yo llamo la maldición de la abundancia. Tener muchas oportunidades en la vida es bueno, por un lado, pero es malo por otro. Ahí sucede una paradoja. Fíjate que nosotros vivimos en la época de la humanidad con más bonanza económica, más abundancia y más oportunidades. Si tú comparas con la época de nuestros abuelos o tatarabuelos, pues tú nacías en un pueblo, seguramente morirías allí, vivirías en la casa familiar, te casarías con uno de los 4 mozos libres solteros del pueblo, te dedicarías a lo que hizo tu padre y punto pelota. Es decir, en cambio, hoy en día, fíjate, puedes vivir donde quieras, puedes ocuparte, trabajar en 1000 cosas diferentes, te vas a casar pues con un span de personas increíblemente numerosa. O sea, las oportunidades son bestiales comparado con hace muy poco, que es la época de nuestros abuelos. Vale. Pero eso que en principio es bueno, también puede ser una maldición. ¿Por qué? Porque el ser humano transforma con demasiada facilidad, es un fallo cerebral, mental, oportunidades en obligaciones absolutas, en superexigencias. Porque muy fácilmente pasamos de decirnos, ostras, me gustaría ser actor en Hollywood, a decirme, a estudiar, me voy a Los Ángeles, estudio eso, y al poco tiempo digo, hostia, como no lo consiga, soy un fracaso de la peor especie. Ya estamos, ¿no? Y entonces activamos la superexigencia, que es la madre de la neurosis, ¿no? Y claro, entonces vivimos en la época de la humanidad donde la gente más se superexige de una manera brutal. Y por eso se da la paradoja de que los países más ricos son los países donde más depresión, más ansiedad, más suicidio se da. Yo no sé esta encuesta que has manejado tú, pero yo manejo, siempre leo las encuestas que van saliendo, y también los datos de depresión, de suicidio. Y, por ejemplo, uno de los países donde más suicidio y más depresión hay y más consumo de antidepresivos, estuve hace unos cuantos meses, en verano, que era Dinamarca. Estuve en Copenhague, una ciudad maravillosa, gente rica, guapa, educada, etcétera, etcétera. Vale, pero es donde mayor depresión, unos índices mayores de depresión del mundo, ya no de Europa, del mundo.
Y en cambio en la India hay millones de pobres durmiendo en la calle, en las vías del tren, en cualquier lado, pero te aseguro que no hay estos índices de depresión, de ansiedad, ni consumo de psicofármacos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa es la maldición de la abundancia. Tú hablas, Rafael, de un término que a mí me ha llamado la atención, necesititis. Sí. ¿Cómo hacemos para desprendernos de tanta necesidad? Sí. Bueno, solo con autoeducación en valores y tenerlo muy, muy claro, pero a un nivel muy, muy profundo, ¿eh? Porque si no cambias el chip a un nivel muy profundo, no te va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque las creencias irracionales y nocivas de nuestra sociedad te van a invadir. Entonces, para atajar la necesititis, te has de dar cuenta, has de reflexionarlo con mucha potencia. A lo mejor necesitas una guía, como un libro de psicología cognitiva o lo que sea, a veces hasta un psicólogo, pero el conjunto es que te tienes que mega convencer de que las únicas necesidades del ser humano son la comida y la bebida del día, y todo lo demás es absolutamente accesorio. Pero cuidado, no solo las cosas materiales, tampoco necesitas muchísimas cosas inmemoriales. Mira, esta mañana hablaba con una paciente que a ver que recuerde cuál era la neura que tenía. Sí, es una chica que tiene un centro para niños, una guardería en Andalucía. Me llamaba por teléfono desde ahí, ¿no? Y me decía, ostras, que Rafael, me pongo muy tensa cuando, ella es la dueña, cuando tienen que venir los padres, y a veces tengo que claro, me preguntan y paso tensión con esa cosa, ¿no? ¿Y esto lo vivirá todos los días? ¿Perdona? Que esto lo vivirá prácticamente todos los días. Sí. Y fíjate que yo le decía, y yo, para explicarle, porque ella tiene necesititis, en este caso, de hacer las cosas bien. No simplemente es que quiere hacer las cosas bien, no es que las necesita, si no sería, si hace las cosas mal, será un fracaso, un gusano, una persona miserable. Es diferente, ¿sabes? Esta superexigencia de esa necesidad de eficacia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, le ponía el ejemplo de que yo doy conferencias por toda España, todo el mundo incluso, que acude muchísima gente, y yo vivo cero tensión, porque yo no tengo ninguna necesidad de hacer bien esa conferencia. Cero. O sea, yo voy allí y intento amar a la gente que va a venir allí. Si sale bien, bien, y si sale mal, genial también, porque es que tendría que estar completamente loco para pensar que yo necesito dar conferencias y hacerlo bien, o que la gente necesita recibir una conferencia bien. Esos son gilipolleces. El mundo es mucho más sencillo. Lo único que necesitamos es el agua, la comida del día y mucho amor. Y todo lo demás, si sale bien, y si no sale, pues a veces hasta mejor también. Pero solo hasta que tienes esa ausencia de necesititis profunda, pues se llega a la calma, así de simple. Has dicho algo interesante, Rafael, que necesitamos mucho amor, porque sí. Cuando estabas hablando de la comida y la bebida, yo me preguntaba, bueno, pero también tenemos algunas necesidades emocionales, por ejemplo, un poquito de cariño y un poquito de reconocimiento, ¿no? Reconocimiento no. ¿Reconocimiento por qué? ¿Qué clase de reconocimiento? No, te reconozco porque te veo, porque me gusta verme en ti, me gusta verme contigo a través de ti. Es ese reconocimiento de que somos seres humanos, de que nos apreciamos. Pues eso tampoco. Mira, fíjate, necesitas la comida, la bebida del día y amor, grandes dosis de amor. Pero fíjate que el amor no solo lo puedes obtener de personas, lo puedes obtener de la naturaleza, lo puedes obtener de las cosas bellas que hay en el mundo, de la música, de un trabajo que a ti te apetece hacerlo con cariño. O sea, yo conozco gente que vive aislada, por ejemplo, anacoretas, que viven en una cueva, tanto budistas como monjes cristianos, y son las personas más felices del mundo. Ahora, sí que reciben y dan grandes dosis de amor, pero lo hacen a las cosas, a la naturaleza, a sus pensamientos, a su espiritualidad. Esto es muy importante, El amor no solo va y viene de las personas, también viene del entero universo, de las cosas que tienes alrededor, que pueden ser fuentes increíbles, los animales, la naturaleza.
la música, las cosas hermosas. Lo ideal es que hagas una combinación de todo eso, ¿no? Y recibas desde 1000 fuentes diferentes grandes cantidades de amor que a su vez tú también las das con tu... Fíjate que solo la contemplación hermosa de las cosas ya es una evolución de amor, ¿no? Entonces, fíjate, porque esto lo digo porque tampoco hay que tener necesititis de personas concretas. De amor sí, pero de personas concretas no hay que confundirlo, ¿eh? De hecho, por ejemplo, muchos sacerdotes, por ejemplo, la necesititis de pareja es una enfermedad que está súper extendida, ¿no? La gente cree que necesita una pareja sentimental para estar bien, y si no, esto es un fracaso y esto es, vamos, el infierno sobre la tierra. Lo cual es increíblemente absurdo, ¿no? Porque fíjate que yo conozco, existen miles de monjes y monjas de todas las religiones que nunca tendrán una pareja, que pasan, y son personas increíblemente felices y con plenitud. Eso tampoco se necesita. Otra cosa, ya te digo, es el amor en general, como una cosa que es mucho más amplia y que la puedes dar y recibir, no solo con personas, sino con cosas, ¿no? Rafael, ¿de qué forma entonces podemos ir modificando esas creencias que están profundamente instaladas en muchas personas y que llevan a esa autoexigencia, a ese creer que se necesita cuando en realidad no es así? ¿Cómo? Bueno, hay un ejercicio que nosotros practicamos en psicología cognitiva, que es uno de los ejercicios centrales, que le llamamos la rutina del debate. En eso tienes que todos los días debatir contigo mismo esas creencias irracionales que te han puesto mal, esas necesititis que te van surgiendo en tu diálogo interno, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Imagina que yo hoy estoy en el trabajo, alguien me dice, un compañero me dice algo desagradable y ya me perturbo emocionalmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si quieres combatir esa debilidad que tienes a nivel emocional, porque eres demasiado sensible a las gilipolleces que se les puede ocurrir a los demás, tienes que trabajarlo y entonces tienes que darte cuenta de lo siguiente. Primero, ¿qué necesidad irracional tenías o has tenido hasta el momento? En este caso es la siguiente: todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo, lo cual es una absurdidad como una catedral. Y eso lo tienes que combatir y tienes que convencerte con argumentos de que nadie necesita la aprobación y el buen trato de todo el mundo todo el tiempo. ¡Al carajo! La gente que haga lo que le da la gana. O sea, lo importante, pues no será, hay gente maleducada y no pasa nada. La vida es bella igualmente. Mientras tenga brazos, piernas y pueda hacer cosas bonitas, me ha de importar una mierda lo que la gente diga o haga. Es su problema, no el tuyo. Entonces fíjate que a medida que te convences de esto de una manera profunda, mira, pues ya tienes una neura menos. Y así vas quitándote las neuras día a día, que siempre son hiperexigencias, necesidades absurdas, pero tienes que utilizar argumentos para que tu filosofía personal cambie. Y eso, hecho todos los días, vas consiguiendo tener una estructura filosófica, de pensamiento, de manera de ver el mundo, que te hace más fuerte. Sería de alguna forma sostener esos nuevos pensamientos, ese nuevo enfoque, igual que sostenemos los anteriores, porque hemos estado años sin darnos cuenta, argumentando en esa necesidad de que el otro nos vea con buenos ojos era real, y ahora es buscar argumentos que a nuestro cerebro vea como reales, auténticos, para ir reafirmando. Totalmente. Además, nosotros no nos damos cuenta de que tenemos determinadas creencias irracionales y que las defendemos, las argumentamos como locos, porque lo hacemos de una manera tan automática que no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso que te decía de que nos sentimos ofendidos con mucha facilidad por lo que dicen los demás, cuando te ha pasado, tú igual llamas a tu madre o a tu amigo y le empiezas a decir, ¿has visto lo que me ha dicho? Habráse visto, es que no hay derecho, es que la gente qué mala es, la gente... Y fíjate, ya te estás argumentando a favor de que eso ha sido terrible, el fin del mundo, la guerra nuclear, no lo puedes soportar. Pero lo que pasa es que no te das cuenta y ya caes en hacer eso. Estás alimentando un sistema de valores que te está haciendo débil. Y claro, eso lo has de revertir. Es cierto que necesitarás, repito, una guía,
Pero no hace falta que sea un psicólogo que tengas que ir. Con cualquier libro de psicología cognitiva, que ahí te va a exponer cuál es el sistema de valores más o menos general que hace a las personas fuertes en vez de débiles. ¿Y por qué parece que es más fácil tener pensamientos negativos en lugar de pensamientos positivos? Bueno, solamente porque nuestra sociedad, principalmente, hay varias razones, pero principalmente es porque nuestra sociedad no funciona bien. Nuestra sociedad tiene un sistema de valores muy equivocado que no sirve a la felicidad, sirve a otro señor, a otro príncipe, que es el consumismo, que es el crecimiento económico, además de unos cuantos, ¿no? Entonces, basado en ese objetivo, pues nuestro sistema, el sistema de valores de la sociedad en general es un asco, ¿no? Y eso, pero claro, nos lo meten por activa y por pasiva, ¿no? Hasta el punto de que no nos damos cuenta y ya tenemos un sistema de valores equivocado, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, mucha gente le sucede, ¿no? Que va a vivir a un sitio montañoso y tranquilo y le cambia el sistema de valores. Se van a vivir a África, en un entorno que en este sentido es saludable mentalmente, o a la India, y cambian, ¿no? Eso te demuestra que es el sistema de valores que impera en determinado sitio el que te está volviendo loco, ¿no? Pero es muy difícil. Pero cuidado, dicho esto, se puede estar completamente sano en Nueva York, en Madrid, en Barcelona, donde sea, pero para ello necesitarás grandes convicciones, tenerlo muy claro. Entonces no te afecta, ¿no? Incluso te ríes, ¿no? Aprovechas lo bueno, yo qué sé, de vivir en una gran ciudad, ir en avión y hacer cosas, pero lo malo ya no te lo crees. Rafael, es cierto que da la sensación que tenemos, incluso igual por esta crisis de valores, ¿no?, que comentas, como una cierta adicción a los pensamientos negativos, y hace muy poco leíamos una entrevista tuya que decías, es que es muy difícil deprimirse, pero claro, entiendo que si tenemos esa costumbre o ese hábito de pensar de esta manera, claro, es más sencillo, ¿no? Sí, bueno, porque es un hábito, es verdad, ¿no? Es un hábito, es una manera de ver el mundo. Por ejemplo, quejarse continuamente es un hábito, una manera de ver el mundo. A veces parece que te consuela, a veces parece que solucionas algo entrando dentro de ese pensamiento loco, ¿no? Y por eso te enganchas a él, ¿no? Quizás es porque es como aquella persona que solo tiene un martillo y utiliza el martillo para todas las reparaciones del mundo, ¿no? Porque un martillo va muy bien, yo qué sé, para clavar clavos, ¿no? Pero no para reparar un cristal, ¿no? O para otras cosas, ¿no? Entonces lo que pasa es que cuando solo tenemos una herramienta, por equivocada que sea, pues nos cogemos a ella, ¿no? Y la usamos una y otra vez. Esto es lo que le sucede a las personas deprimidas, ¿no? Usan un diálogo interno que les está deprimiendo, pero ya le han hecho un hábito y parece que no lo pueden dejar. Además, les consuela un poco, a veces parece que les ayuda a salir a flote, pero en realidad les hunde más, ¿no? Lo que pasa es que lo fundamental es que no tienen otra herramienta, no tienen otra manera de ver el mundo. Entonces, claro, se cogen a lo que tienen, ¿no? Aunque en realidad eso les esté hundiendo, ¿no? Lo que pasa es que ya te digo que no se dan cuenta de que ellos están deprimiéndose a sí mismos, pero lo hacen. La prueba más clara es, por ejemplo, si tú coges a cualquier persona a tu alrededor que tenga lo que los psicólogos llamamos depresión por desamor, ¿no?, que es un clásico, ¿no?, y tú simplemente haces que anote cada día los pensamientos que tiene, o sea, desde que se despierta por la mañana hasta que se va a dormir, tiene cientos de pensamientos del tipo: Dios mío, jamás encontraré a otra persona que me quiera, mi vida va a ser un fracaso, voy a ser infeliz, el mundo es una puta mierda, yo he fallado en todo. O sea, joder, macho, si yo cojo y me pongo a decirme esto todos los días, durante una semana solamente, voy a pasar un fin de semana, voy a llegar al fin de semana fatal. Entonces, claro, pero esta persona, vale, ok, lo hace
y no sabe salirse de esa dinámica, pero te aseguro que es ella la que se deprime con ese diálogo interno. Entonces, la causa de la depresión, tú sostienes que es el propio pensamiento, el propio diálogo interno. En el 80-85% de los casos, por lo menos, sí. Es cierto que existen algunas depresiones, pero son una mínima cantidad, que son producidas por un desequilibrio de tipo hormonal o químico, pero son muy pocas. El problema es tomar todas como hormonales o químicas, y son muy pocas. La mayor parte, el 85%, son sucesos que nos acaecen, yo qué sé, situaciones en el trabajo, que te ha dejado la novia, etcétera, etcétera, que son los que una enfermedad, yo qué sé, 1000 cosas, las que te conducen a la depresión. Y ahí es tu propio pensamiento el que las provoca. Y cuando una persona ya está metida en ese proceso de depresión, ¿qué puede empezar a hacer para ir saliendo de ahí? Tiene que conseguir una guía, que puede ser un psicólogo o puede ser un libro de psicología cognitiva, y trabajar todos los días alrededor de entre 1 hora y 2 horas todos los días, cambiando el diálogo interno. Primero lo tiene que detectar, será fácil, y luego cambiar el diálogo interno que tiene acerca de casi todo. En cuanto lo haga y empiece a hacer clic en ese cambio de diálogo, su estado emocional, ¡pam!, como mágicamente cambiará de manera radical. Entonces lo que tiene que aprender es a usar ese tipo de diálogo interno y rechazar el otro que seguramente ha usado durante toda su vida. Rafael, me viene a la mente uno de las causas que más genera ansiedad o preocupación, incluso depresión, es el no tener trabajo, el estar en el paro. ¿Qué le podríamos decir a algún caminante, algún oyente del programa que nos esté escuchando y que se encuentre en una situación que esté como desesperado porque no encuentra trabajo, se ve agobiado con facturas? Claro. ¿Cómo podemos alentar, ayudar a esta persona? Pues que habría que decirle y convencerle de que nadie necesita un empleo, ni nunca hemos necesitado un trabajo para ser felices, ¿no? Eso es una absurdidad de nuestra sociedad loca. Por lo tanto, puede ser increíble. Todos tus problemas eran una fantasía tuya, ¿no? No necesitas en absoluto ningún trabajo, por lo tanto ya te puedes alegrar fantásticamente de que hoy sale el sol, estás vivo, tienes piernas, brazos, y que la vida es maravillosa, que le den al trabajo. Nadie necesita un trabajo. ¿Y cuando no puedes pagar la hipoteca de casa? Pues nunca has necesitado una hipoteca, y por lo tanto alégrate, libérate, porque hasta ahora pensabas una tontería, ¿no? Que necesitabas una hipoteca para ser feliz. Que le den a la hipoteca. Visto así, reducimos los problemas a cosas muy sencillas y a todo podemos decir... Irreales. Que le den, ¿no? Pero hay veces, nosotros tenemos la experiencia también de haber compartido con clientes, con amigos, con caminantes, que algunas personas dicen, mira, es que yo lo que no encuentro es el sentido de mi vida. Pues esas personas cometen un error increíble, ¿no? Porque eso sí que es gracioso, porque el sentido de la vida no lo hay y al mismo tiempo está en todas partes. ¿Qué significa eso? El sentido vital del por qué estamos aquí, etcétera, etcétera, esto no lo sabemos, ¿vale? Pero es mucho mejor no saberlo, porque eso significa que pertenecemos a una naturaleza, a un cosmos, a una realidad inmensa que somos incapaces de comprender. Nosotros, por mucho que la ciencia haya adelantado un poco en saber 4 fórmulas de la caída de los cuerpos y la gravitación, no tenemos ni puta idea de lo que es el universo, de lo grande que es, de qué significa, de las dimensiones. Tenemos una inteligencia de hormiguita, de menos de hormiguita. Pero yo me alegro de que sea así, porque eso significa que yo pertenezco a algo, como hijo de la naturaleza que soy, inmenso, mágico, brutal. Por lo tanto, no lo entiendo, pero bienvenido sea esa no comprensión de la realidad. De hecho, si lo entendiese, significaría que viviríamos en un mundo tipo Disney, ¿no? Muy de plástico, ¿no?
una cosa que por suerte no es. Por lo tanto, ese no sentido de la vida me encanta, es fantástico, me indica que pertenezco a algo inconmensurable. Punto número 1. Punto número 2. Al margen de eso, yo en mi vida puedo crear miles de sentidos, de microsentidos maravillosos, ¿no? Por ejemplo, te voy a hablar de mí mismo, ¿no? Para mí, uno de mis objetivos en la vida es aportar cosas buenas en el ámbito de la psicología. Algo, ¿no? Entonces, estoy en este caminito que me encanta, es bonito, es hermoso, ¿no? Otro es amar con toda la profundidad posible que pueda, que se me ocurra a lo largo de mi vida, a mi familia. Pero no es baladí estos objetivos. Para mí son cosas bestiales, muy importantes, muy bellas, muy hermosas, y que le pongo una intensidad del copón. Pero así te podría citar como 30 sentidos importantes que tiene en mi vida. Otra es, por ejemplo, conectarme con la naturaleza cada día más y mejor, que a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces, pero no es una cosa baladí, ¿eh? Yo como persona que he aprendido a apasionarme por la vida, son cosas importantísimas, ¿no? Entonces, imagínate si podemos desarrollar sentidos o objetivos vitales en nuestra vida, propósitos, ¿no? Y puedes escoger los que quieras, hay tantos, podría ser llegar a tocar bien un instrumento, pero hazlo con pasión, con amor, como ofrenda a la realidad y al mundo, ¿no? De algo hermoso, ¿no? Por lo tanto, las personas que dicen que no encuentran el sentido, pues están muy mal de la cabeza y necesitan hacer una psicoterapia porque lo que defienden es una gilipollez y basta ya de decirse tonterías. Rafael, entonces lo que sí que es importante es aprender a valorar nuestra vida, darle valor, porque con este tipo de acciones que comentas, de hacer esta pasión, esto que te mueve, al final lo que estás haciendo es eso, imprimir de valor cada instante que vives. Bueno, pero eso es lo normal, o sea, quiero decir, eso, si dejas de decirte gilipolleces y de estar preocupado por la hipoteca de tu casa, es lo normal. Es decir, te sale solo, no hace falta ni que te lo diga Rafael así por la radio. Es decir, los niños pequeños, felices y contentos, tienen unas ganas enormes de explorar el mundo, ¿no? De ir ¿qué hay en esa montaña? Vamos a hacer exploraciones, ¿no? Porque somos juguetones, curiosos, apasionados por naturaleza, todos. Pero lo dejamos de hacer cuando empezamos a meternos necesidades encima y preocupaciones absurdas que no nos corresponden, como la de tener un empleo. ¿Cuáles son, Rafael, desde tu punto de vista, los principales errores que cometen o que cometemos los padres a la hora de educar? Porque imagino que sí, al final los niños acaban perdiendo esta pasión, esta ilusión, también sí. En algo intervenimos los adultos. Bueno, hay muchos errores, pero bueno, te voy a decir alguno. Por ejemplo, yo encuentro que uno de los peores errores que cometen los padres es sustraer la responsabilidad de su vida a sus hijos. Esto ahora es muy común, digamos que está muy de moda, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo hasta hace poco tenía una novia, la saludo desde aquí, que se llama Carol. La saludamos. La saludamos, que tiene 2 niñas pequeñas, ¿no? Y ella me contaba, ¿no? A veces me decía, hostias, es que son niñas muy majas, pero muy movidas, ¿no? Y entonces decía, hostia, es que acabo agotada muchos días porque, claro, no paran, tío, no paran. Por ejemplo, van en el autobús, hemos ido al cole y un pollo que han armado en el autobús y no hay que las controle, ¿no? Y yo le decía, mira, lo que tienes que hacer la próxima vez que vas en el autobús y armen un pollo, pues te bajas. Entonces ellas se bajarán también, ¿no? Os bajáis. Pues bajáis a medio camino, Y entonces os bajáis y le dices, bueno, niñas, ellas te dirán, pero mamá, ¿cómo hemos bajado aquí si no estamos cerca del cole? Es decir, bueno, niñas, es que como no sabéis ir en autobús todavía, pues no podemos ir en autobús. Pero no hay problema, la vida es bella, maravillosa, vamos a ir andando. Entonces, yo le digo, ¿qué pasará si haces eso? Y Carol me decía, coño, se van a quejar la hostia, porque caminar allí durante 40 minutos, pudiendo ir en autobús, no les va a molar nada. Bueno, pero tú las tienes que convencer que no necesitamos ir en autobús. Podemos ir en autobús, pero es guay también caminar y cansarse y usar las piernas, siempre con una sonrisa en la cara. Pero Rafael me decía, Carol, pero llegaremos tarde al cole y eso se van a poner frenéticas. Pero les vas a decir, ay, cariños, es que como no sabéis ir en autobús,
pues llegamos tarde a los sitios, pero no pasa nada, hay un poco de vergüenza y no pasa nada, todos podemos ser felices. Y así todos los días. Te aseguro que dentro de nada aprenderán a ir bien en autobús. Es decir, los padres le sustraen las responsabilidades de su vida a los niños y los niños no aprenden, ¿no? Si un niño no quiere comer, lo que se ha hecho toda la vida, si un niño no se come lo que hay sobre la mesa, pues hay que ponerle esos mismos platos para desayunar, al día siguiente, para comer, para cenar, hasta que se los coma. Y que el niño pase 1 o 2 días de ayuno es buenísimo también para los niños, no pasa nada. Pero es lo normal, no los estamos castigando, les estamos dando la realidad bella y hermosa de que nosotros tenemos la responsabilidad sobre nuestra vida y es hermosa ejercerla. Pero no se la sustraigas, porque entonces les estás engañando, les estás haciendo pensar que el mundo es mágico, no tiene responsabilidades y que la comodidad es una cosa tan importante cuando no lo es, ¿no? Entonces, yo sé que esto que acabo de decir es muy difícil de manejar. Esto sería cuestión de leerse otro libro sobre educación infantil, hacer otro libro que no he hecho todavía. Pero yo creo que este es uno de los errores fundamentales que cometen los padres actuales. Lo que hay que hacer los niños desde bien pequeños, a partir prácticamente del año de vida, ya hay que darles la responsabilidad crecientemente de lo que ellos pueden ir asumiendo de manera natural y normal. Y aprendiendo y sintiéndose orgullosos de sus avances, de sus aprendizajes, de su autonomía. Sobre todo es muy importante esta palabra de su autonomía que tienen que tener los niños. Y este es uno de los errores importantes que se cometen, porque los niños están creciendo actualmente alelaos, engañados, ¿no? Por los padres, ¿no? Y idolatrando la comodidad como una de las fuentes de la felicidad cuando no lo es. Rafael, estamos llegando ya al final de la entrevista, nos queda apenas 1 minuto, pero sí que quería preguntarte, en plan rápido, ¿cuál es tu receta de la felicidad? Sería tener muy pocas necesidades y valorar profundamente las cosas que sí posees, por pequeñas que sean. Muchísimas gracias, Rafael, por haber caminado con nosotras. Muchísimas gracias por esta receta. Que tengas un camino fantástico. Igualmente. Feliz día. Chao.